Para ir detallando algunas cosas, tú seguiste la maestría propiamente en psicología analítica junguiana. ¿En Sí, qué año fue? Y digamos, si ya hubo otras versiones anteriores, y esto fue en Chile, tengo entendido. ¿Cómo fue ese sí, proceso más específico de la maestría para después irnos ya al tema del canal y de Japón? claro, claro, claro. No, con gusto. Es bien importante y es un agrado también para mí contar un poco de la historia del grupo de Chile, ¿no? Porque hubo ahí personas hay y hubo personas eh, que fueron para mí muy significativas como colegas. Eh, Hubo y hay, ¿no? Eh, en Chile, voy a hacerlo rápido, pero en Chile primero hubo una médica que era europea, de algún país, no me acuerdo exactamente de qué país, del este de Europa, que se casó con un chileno que fue a estudiar a Europa y después se vino a vivir a Chile. Ella creo que conoció a Jung o estudió con alguno de los junguianos de esa época y se fue a vivir a Chile, la Lola Hoffman. Y ella fue una psicoterapeuta muy reconocida en Chile y entonces trajo un poco y de primera mano la psicología analítica y la compartió eh, con algunas personas que sus pacientes, algunas de las cuales eran psicólogas. Yo tuve una colega con que estudiábamos regularmente, compañera y colega, Ruby Dusayan, que fue paciente de ella, y otras también. Y, y, y ella como que empezó a traer la psicología analítica de primera mano, digamos. Luego hubo un sacerdote, Juan de Castro, que en la Universidad Católica también hizo clases sobre psicología analítica y por ahí como que engancharon tres personas, cuatro personas, tres chilenas, tres mujeres chilenas, no, eran un Diego hombre eh, y dos chilenas y una uruguaya que estaba casada con un chileno, que se fueron empezaron a tratar de formarse como analistas y se fueron a formar a Uruguay. Iban a Uruguay, que ya tenía un grupo conformado, Esto en y los de ahí años esto en los años 80, no, perdón. Esto en los años 90 y algo, porque yo creo que la segunda década, como a mediados de los 90, digamos, ¿no? Más o menos. Y luego, una vez que se formaron, yo creo que se terminaron, se convirtieron en analistas ya en los 2000, ¿no? Como el 2000, 2001, por ahí se convirtieron en analistas. Eh, y entonces ellos empezaron a formar y empezaron a formar un grupo para poder, de desarrollo le llamamos en ese momento, y un magíster. Ellas hicieron la maestría o magíster. La primera versión fue en la que yo participé en la Universidad Adolfo Ibáñez. Éramos como probablemente, empezó como un diplomado, éramos como 20 más o menos los que participábamos en esa versión, el 2003, 2004 por ahí. Eh, y de eso comenzamos, era como un año el diplomado, y de esos 25, después el diplomado se transformó en un magíster, de esos 25 que habíamos, quedamos como 15, y hicimos la formación teórica y con alguna parte práctica también de supervisiones y eso en psicología clínica de orientación junguiana, pero era básicamente psicología junguiana, no había mucho más, tal vez en psiquiatría o alguna cosa, pero era básicamente psicología junguiana, ¿no? Y, mm, y luego, ese maestría entonces, la persona que estuvo a cargo de la directora de esa maestría y la encargada de ese grupo, la pionera, digamos, de esto fue Mariana Arancibia, ¿no? Junto también a Marta Bachino, que era de Uruguay, Irma Montt y Diego también, se me olvidó el nombre. Em, Ellos empezaron con esto, pero Mariana era la directora y ese magíster continuó en esa universidad por
algunas versiones, luego tuvo una pausa y luego ya con otro grupo a cargo, siempre del grupo de desarrollo, pero con otras personas, digamos, a cargo, se cambió de universidad, donde entiendo yo que hasta el día de hoy continúa. Deben haber habido ya unas 10 versiones. La mía fue, en la que yo participé fue la primera. Eh, Así que hay un grupo, y en paralelo, que tal vez, si me permite, para explicar un poco lo que ocurrió en paralelo a lo del magíster, que es una actividad académica universitaria, además se fue este grupo que lideraba Mariana Arancilla, empezó con algunos de los que éramos estudiantes a armar el grupo de desarrollo y entonces con el grupo de desarrollo armamos unos primeros estatutos. Yo era como el encargado, o sea, con un grupo de personas, pero yo estaba como a cargo de liderar ese grupo. Se eligió que y yo participé, era el quien lideraba ese grupo y a partir de ahí se formaron los estatutos y se formó la primera directiva del grupo de desarrollo en Chile, en la cual tenía que estar encabezada por un analista y algunos ya no participamos en eso. Ese grupo continuó, poco a poco fue cumpliendo las exigencias que se presentaban desde Zúrich. Las personas encargadas ahí hicieron ese trabajo muy bien de cumplir progresivamente las exigencias para ser reconocidos como una institución autónoma de formación. Y hace yo creo que unos 4 o 5 años finalmente obtuvieron el reconocimiento y son una sociedad de psicología analítica, la Sociedad Chilena de Psicología Analítica, que ya tiene un programa de formación y tiene que se vincula con la maestría, entiendo todavía, ¿no? Está vinculado, pero ya es un programa bien reconocido como lo hay en Uruguay, como lo hay en Brasil también, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en otros países de América Latina. No estoy seguro si en Argentina, en Colombia sí creo que sí lo hay, En Colombia sí. En en Colombia España. sí, en España, claro. Pero entonces, esa fue un poco la evolución de lo que cuando yo ayudé en la conformación del grupo de desarrollo, yo y otras personas, Alejandro Davovich, la misma Mariana, Claudia Gres, y puede que se me olvide alguien más, eh, a Claudia Beas probablemente, em, y Larlet Gillette también, que era muy amiga mía y que falleció. De algún modo participamos en la conformación de eso, luego esos estatutos se votaron, se aceptaron y finalmente nosotros, algunos de nosotros nos apartamos y otra gente siguió con ese trabajo, ¿no? Y es Así la que primera organización de, o sea, así, digamos, reconocida por Zurich en Chile. sí, sí, es la primera y yo creo que será, bueno, no sé si será la única eventualmente, ¿no? Hay una cierta tendencia a fragmentar los grupos, pero Chile es un país relativamente pequeño, entonces no creo que haya espacio para muchas divisiones, ¿no? Digamos, posibilidades para muchas divisiones. Así que, por lo menos, por ahora, ese es el grupo. Y ahí sigue, yo, como te digo, no tengo, aparte de que me llegan algunas noticias y de contactarme de repente con alguna colega, no tengo mucho vínculo con ellos hace años ya. Pero hacen un trabajo valioso en Chile, de formación y de difusión también.